Bienvenidos. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Helen Keller? Una mujer increíble que pese a ser sorda y ciega logró graduarse en la universidad y combatir la desigualdad social en el mundo. Me presento, mi persona es Cielo Castro, así que vamos a entrarnos un poco en la vida de Helen Keller. Y vamos a hacer un respectivo análisis de la película Un milagro para Helen Keller. Bueno, empecemos. Hablemos un poco sobre su biografía. Ella triunfó como una escritora, activista política y conferenciante estadounidense. Nació el 27 de junio de 1880 en Tascambio, Alabama, Estados Unidos. Su padre era Helen Keller, su madre Catherine, su hermano, que era hijo del primer matrimonio de su padre, que sentía muchos celos por toda la atención que le prestaban a Helen. Tenía a su tía quienes lo visitaba regularmente. Bueno, la enfermedad que padecía Helen Keller. Ella cuando tenía solo 19 meses contrajo la enfermedad que describieron los médicos como congestión aguda del estómago y del cerebro, que puede tratarse de escarlatina o meningitis. Ella en su autobiografía nos dice que esto era como vivir en el mar, en medio de una densa niebla. Así nos describía ella. Bueno, sus padres. Como mencioné, el nombre del padre, él era el capitán del ejército confederado durante la guerra civil y trabajaba como director del prestigioso periódico Tuscumbia North Alabama. Su madre era hija del coronel sudista Charles Adams. Ellos eran una familia la cual perteneció a las élites esclavistas antes de la guerra, pero desde el conflicto perdieron gran parte de riqueza por sus estatus. Bueno, en la película se puede apreciar cómo era el comportamiento de Helen y cómo sus padres no podían tratar ya que no entendían. Su familia no sabía nada acerca de los tratamientos y ni las técnicas para enseñarle a la niña. La dejaban hacer lo que quiera, dejando a un lado el hecho de entenderla y de instruirla en lo que estaba bien y en lo que no estaba bien. Dejaban que Helen se comporte de una manera muy brusca, no hallando razón ni significado a nada, e ignorando cualquier hecho que sucedía a su alrededor. Ya que la madre, mejor dicho, ella premiaba los berrinches que hacía ella con un caramelo o con algo así. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poco quién era Annie Sullivan. Ella va a llegar a ser su profesora y una persona muy importante en la vida de Helen. Bueno, ya que los padres, más tarde la convivencia con Helen llega a ser ya muy compleja y deciden buscar ayuda para tratar a Helen, ya que ellos veían que se estaba saliendo de las manos y no iban a poder con esto. Entonces, gracias al señor Julian, que era otorrinolaringólogo, él les recomienda llevar a Helen a acudir al Instituto Perkins, que era para ciegos, una escuela que se encontraba al sur de Boston. Y allí el director del instituto le pidió a una chica de 20 años con discapacidad visual, ex estudiante de aquel centro, que se convirtiera en la instructora de Helen, quien vendría a ser Annie Sullivan. Bueno, Annie Sullivan se traslada a Tuscumbia para conocer a su nueva alumna, Helen, y comenzó de inmediato a trabajar con ella para enseñarle a hablar, a leer y a escribir. Bueno, Annie Sullivan contrajo a los 5 años una infección bacteriana llamada tracoma, que producía una inflamación de la conjuntiva y la pérdida progresiva de la visión. Ella creía que esta enfermedad ya no iba a tener cura, así que por lo cual ella se resignó y en el cual ella entra en el Instituto Perkins, y es donde ahí ellos le ayudan constantemente en muchas operaciones y ella logra graduarse y tiene como objetivo ayudar a todos los niños que padecen esta discapacidad de igual manera, ¿no? Bueno.
Bueno, lo que Annie hacía que Helen tocara un objeto con una mano. Con una mano, mientras en la otra la deletreaba el nombre del objeto con sus dedos. Helen tardó un mes en comprender qué eran aquellos movimientos que trazaba con sus manos y aquella nueva persona que había entrado en su vida, que llegaría a ser Annie. Y según describe ella en su misma autobiografía titulada La historia de mi vida, Helen comprendió en un momento en que su mano tocaba agua fría y Annie deletreaba en su otra mano la palabra agua. Ella dice, me quedé quieta, toda mi atención fija en los movimientos de sus dedos. De repente sentí una conciencia nebulosa, como de algo olvidado, la emoción de un pensamiento que volvía, y de algún modo se me reveló el misterio del lenguaje. Entonces supe que el A, G, U, A significaba eso tan fresco y maravilloso que fluía sobre mi mano. La palabra viva despertó mi alma, le dio luz a la esperanza, la liberó. Entonces, acto seguido, la pequeña Helen agobiaba tremendamente a la profesora Annie para que ella le enseñara los nombres de todos los objetos familiares que ella ya conocía previamente. Entonces, Helen llega a aprender a deletrear y a formar frases. Aprendió además que las palabras podían expresar no solo realidades, no, sino que también podrían expresar sentimientos e ideas abstractas. Entonces, la profesora Helen, para enseñarle a escribir, a Annie le proporciona un tablero especial. Aquí, como podemos ver en la imagen, la profesora hacía que ella tocara con su mano a Helen para que pudiera sentir las vibraciones que generaban los sonidos al ser articulados al tiempo que percibía los movimientos de la mandíbula y los labios. Luego Helen debía intentar replicar esas mismas vibraciones con el rostro de su maestra. Bien, aquí vemos la imagen de cómo Helen al principio, ella estaba totalmente hostigada, no se acostumbraba a esta nueva presencia, esta nueva persona en su vida, pero lo cual tiempo a tiempo, ella va cambiando, se va adaptando totalmente. Como dije, ella le da un tablero especial diseñado con acanaladuras para así ayudarle en la manera de escribir. Ok. Que también podría formar letras con un lápiz. Aunque lo más difícil resultó para la maestra es enseñarle a hablar. Bueno, ahora entrando en el humanismo, en este enfoque del humanismo relacionado con esta película, podemos ver que Annie la trataba exactamente igual que a cualquier otro niño, con la misma firmeza y las mismas expectativas, con la única diferencia de que se comunicaba con ella a través de las palabras que trazaba en su mano con los dedos. Esa era la única diferencia, pero después Annie le daba un trato de igual manera, con todos los derechos que una persona podría tener, ignorando en sí, claro, ella entendía también de que ella tenía cierta dificultad, ¿no? Que ella no podía expresarse de igual manera que otros niños, pero de una así manera, ella la trataba de igual manera. Le daba su lugar, le hacía sentir cómoda, para que así Helen pudiera tener esa confianza en la maestra. Bueno, bueno, ahí vamos viendo de cómo la maestra enseñaba a Helen a pensar inteligiblemente y a hablar usando el método Tadoma, que era tocando los labios, de las vibraciones, deletreando, y también señalar que Helen aprendió a leer francés, alemán, griego y latín en braille, lo cual fue muy impresionante. Claro que sí. Bueno, podemos ver. Y ya años posteriores, como Helen va conociendo personas y de igual manera, ¿no? Las va percibiendo por el rostro.
En la parte psicológica, su actitud ya no era la mejor. Era muy rebelde, era muy obstinada y vengativa. En la parte psicolingüística también, ella no producía o codificaba de manera verbal, oral, pero sí lo llegó a hacer a través de la lengua de señas táctil y gracias a que su lenguaje estaba intacto, lo que le ayuda a comprender o decodificar y implantar todo lo que Annie le había enseñado, ¿no? Su profesora. Y bueno, eso fue lo que ella vino a aprender, lo que vino a desarrollar en todo este tiempo, ¿no? Tal vez ella no tenía una lengua establecida, entonces por lo tanto no podía darse a entender lo que querían decir los demás. Era una niña muy inteligente, que después de conocer a Annie aprendió el lenguaje de señas táctil. Esta deficiencia le impedía percibir el mundo que la rodeaba de cierto modo, pero aún así ella tenía lenguaje, solo que al no haber una comunicación establecida de ella con las personas de su entorno, le dificulta tener un desarrollo de lenguaje adecuado. Helen puede hablar, pero no lo hace al no poder escuchar. Sin embargo, ella produce sonidos como grito e incluso ella lograba decir la palabra agua. Claro que sí. En la parte de axiomas es imposible no comunicar. Helen tenía intencionalidad y aunque no hacía uso de una lengua, transmitía a través de sus berrinches, gestos y movimientos corporales. En el contexto de interacción, en el proxemia, ella quería tener cerca a la madre en todo momento. Y al principio, como dije, no le gustaba estar cerca de su profesora Annie. En la parte de la kinesia, sus movimientos corporales más comunes eran cambiar con sus brazos estirados e irlos moviendo todo el tiempo. Era lo que más se destacaba en esa parte. Bueno, también nos centramos un poco en sus estudios que ella logró tener. En 1900 fue aceptada en la Universidad de Harvard y 4 años más tarde se convirtió en la primera persona, en 1904, sordociega en obtener una licenciatura universitaria. Años más tarde, ella saca al público La historia de mi vida, que llega a ser traducida a más de 50 idiomas, que a tener una popularidad tan tremenda, tan grande, que ella utiliza esto para poder ayudar a más personas con diferentes discapacidades. Entonces, una vez que ella tiene este éxito rotundo tras publicar su libro, su siguiente objetivo fue ayudar a los demás, que usó la fama para adquirir gracias a su publicación, claro que sí. Entonces, ella empieza a hablar en nombre de las personas con discapacidades físicas. Y de igual manera, ella se une a la Federación Estadounidense para Ciegos. Y ella funda Helen Keller International. Ella nos habla, ella se centra en este tema de derechos de la mujer, también da conferencias en 39 países de los 5 continentes. Estados Unidos le brinda la medalla por servicio distinguido, también la medalla presencial de la libertad, y también la incorporan al Salón de la Fama. Increíblemente, esta mujer llega a tener éxito tras éxito, éxito tras éxito. Todo va increíble. Ella crea esto con la intención, con el objetivo de aceptación y adaptación de las necesidades de las personas con discapacidades. Bueno, en esa parte, en la parte de los estudios, estaba todo muy bien. Pero ¿qué pasa? En lo que respectaba a su vida amorosa, fue víctima de esta falta de aceptación de los prejuicios de los demás, ¿no? En 1916, cuando ella rondaba los 36 años y ya era mundialmente famosa, se enamora de un reportero llamado Peter Fangham, de 29 años, que empezó a trabajar para ella como secretario. Bueno, Peter y Helen compartían además su pasión por la política. Tenían planes de casarse e incluso fugarse juntos, pero por desgracia le impidieron las presiones del entorno cercano
de nuestra protagonista, que defendían, ellas nos decían de que una persona sorda ciega no podría estar en el papel de maternidad y mucho menos en una unión, lo cual era injusto, ya que ella misma impulsaba todo esto, un poco de injusticia, la verdad. Pero bueno, resultó curioso, ¿no? Y triste que Helen, una mujer que a lo largo de su vida tantas veces dio la cara para defender la igualdad y los derechos de los demás, no pudiera hacer en aquel momento lo que realmente ella deseaba y anhelaba. Ella misma escribió sobre este asunto en El amor que había llegado, invisible e inesperado. Se fue con la tempestad en sus alas. También definió aquel amor como una pequeña isla de alegría rodeada de aguas oscuras, por lo cual ella nunca se casó ni nunca llegó a tener hijos. Entonces ella pues no llega a tener hijos y a la edad de unos 86 años, por problemas cardiovasculares, si no me equivoco, mejor dicho, cerebrovasculares, ella muere el 1 de junio de 1968. Es cuando ella ya pierde la vida, 87 años. Y ella fallece mientras dormía. Entonces, totalmente increíble en la parte en cómo ella continúa esta superación, a pesar de todos estos objetos que se le presentan en la vida, ella logra superarse y también alentar a estas personas con estas discapacidades también, de que den su grito de voz, de que también ellos pueden ser como ella o mejor que ella. Y también importante como la profesora Annie logra ser una persona muy importante en su vida, logra aportar demasiado. También es por Helen, claramente, porque ella pone de su parte, ella demuestra este querer aprender. Entonces, lo que totalmente ayuda demasiado a que ella junto a la profesora lleguen a hacer increíbles cosas. Porque si bien recuerda, nadie sabía cómo controlarla o cómo exigir ciertos comportamientos, lo que provocaba una conducta muy grosera por parte de Helen. Y cuando ella se comportaba mal, su familia ya no sabía qué más hacer. Y bueno, le daban dulces para calmarla y ellos en sí controlar esta situación. Bueno, también su familia, ellos creían que era mejor llevarla, ¿no?, a un lugar especial, como a un internado, como mencioné al principio. Aunque su madre se oponía y consideraba que esa no era la solución. Entonces, Annie demostró que Helen, al no tener lenguaje afectado, podía adquirir una lengua y así comunicarse. Fue bueno, también de mucha ayuda, de que sus padres, su familia, poseían los recursos necesarios. Entonces, lo cual Annie, su maestra, podía brindarle esta ayuda, en lo cual tal vez en muchos casos no pasa, pero en ella sí se pudo. Y ella, al lograr tener esa popularidad con su libro, ayuda a muchas personas también a brindarles este apoyo, lo cual es increíble totalmente. Y bueno, también que en esos años ella sufre mucha discriminación por las personas, ya que se consideraba una enfermedad. Sí, a la sorda ceguera se la consideraba como una enfermedad, en lo cual llegaba a ser una discapacidad y las personas pues debían seguir ciertas reglas cuando tenías esta discapacidad. Entonces, tanto así que llegaron a un punto de humillarlos y a denigrarlos totalmente por su discapacidad. Eso era lo que pasaba en el año, ¿no?, 1880. Y bueno, esa era la deficiencia que ella tenía, la pérdida visual y auditiva. Pero lo cual nunca le permitió a Helen en cumplir todo lo que se propuso. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tal les pareció esta historia? ¿Qué se llevan de enriquecimiento de todo esto? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Chao.